Hola, ¿cómo están? A nombre de la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso, quiero darles las gracias por acompañarnos hoy en esta segunda sesión del ciclo de talleres virtuales que desde la Mesa Mujer Empresa de la Cámara estamos organizando hoy. En esta segunda sesión hablaremos de las 5 emociones básicas, sus luces y sombras, y nos está acompañando y será nuestra expositora igual que en la edición anterior que realizamos el martes pasado, Claudia Acevedo, fundadora de Aurea. Antes de dejar con ustedes a Claudia, quiero pedirles por favor que para el buen desarrollo de esta charla mantengamos nuestros micrófonos en silencio para no interrumpir a Claudia. De todas maneras, Claudia nos trae una actividad que ahí sí tendremos que activar nuestras cámaras y nuestros micrófonos. Le pido a todos que por favor participemos de este taller y también les comento que nosotros estamos grabando esta actividad, así que si quieren volver a verla, si se van a perder algo, se perdieron algo, lo pueden revisar luego en nuestro sitio web, que es www.crcpvalpo.cl. Ahí hay una link especial que se llama Ciclo Webinars CRCP, ustedes hacen clic ahí y pueden revisar todas las actividades que hemos realizado y todos los webinars, llevamos más de 30 webinars realizados acá desde la CRCP. Dicho eso, quiero dejar con ustedes a Claudia. Claudia, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta segunda sesión del ciclo de talleres virtuales. De nada, gracias a la Mesa de Mujeres y gracias a la Cámara por abrir estos espacios para hablar de temas que no siempre conversamos y que esta situación que estamos viviendo, tanto política como pandémica, nos ha de alguna manera visto obligado o nos ha arrojado a conversar. Hoy día traemos el tema de las 5 emociones básicas y un ejercicio para conectarnos con qué lugar ha tenido en nuestra vida, qué lugar han tenido en nuestra vida estas emociones. Entonces voy a compartir con ustedes la presentación que, como la sesión anterior es cortita, en orden a dejarle espacio a que ustedes puedan trabajar y podamos conversar de esto y podamos sociabilizar sobre esto. Y hay algo súper importante. Nosotros en el vocablo diario, y no es menor que esté instalado en el vocablo diario, decimos como hay personas que son emocionales y hay personas que son racionales. O uno dice como esta persona no es emocional, es más bien racional. Y biológicamente eso no ocurre así. Empíricamente los seres humanos primero emocionamos y luego pensamos, ¿ya? Al contrario de lo que dice Descartes, primero pienso, luego existo, esto es, primero emociono y luego existo. Primero emociono y después se da lugar al proceso de raciocinio, de pensamiento, y esto porque las emociones están en un lugar más profundo de nuestro cerebro, que es el cerebro límbico, y el pensamiento, la racionalidad, se encuentra en un lugar más superficial del cerebro, que es la neocorteza. Entendiendo que todos somos seres emocionales, ¿por qué elegimos 5 emociones básicas? No existe un acuerdo general de cuántas emociones existen, ¿ya? Existe una paleta cromática enorme de emociones. Entonces tengo el miedo, la rabia, pero entre medio tengo la angustia, tengo el pánico, tengo la alegría, tengo la euforia. De repente, depende de los grados que se den y las combinaciones que se den en emociones básicas. Yo tengo una amplia paleta de emociones que muchos de nosotros ni siquiera sabemos verbalizar. Y cuando nos preguntan cómo estamos, decimos bien o mal, reduciéndose a eso nuestro espacio y nuestro mundo emocional. Le llamamos 5 emociones básicas, o elegimos 5 emociones básicas,
porque etimológicamente emoción significa hacia el movimiento, hacia el movimiento. Entonces, las emociones nos han permitido movernos en el mundo desde que existimos como ya cromañones, nos han permitido sobrevivir. Y por eso se nombran como emociones básicas, porque son las emociones que nos han permitido sobrevivir en este enorme recorrido que hemos hecho como seres humanos. La paleta cromática de la cual le he hablado, yo le digo paleta cromática, pero sería como paleta emocionática, que yo les hablo, ha ido incrementándose en la medida en que nos hemos ido relacionando con otros y en la medida que el entorno se ha ido complejizando, ¿ya? Entonces, yo les quiero presentar estas 5 emociones básicas que no son en sí ni buenas ni malas. Ese es otro mito que tenemos, decimos como, no una emoción buena como la alegría, el amor, o emociones malas como la rabia o la tristeza. Las emociones en sí no son ni buenas ni malas, pueden estar fuera de contexto o pueden servirnos o no para aquello que queremos lograr, que es distinto, ¿ya? Una rabia bien utilizada, yo estuve viendo esta mañana que acaba de terminar en Roland Garros el partido de Diego Schwartzman con Tim, y si no, y llegó un momento en que Schwartzman iba perdiendo por muy poco, pero se le iban muchos puntos, y de repente pega un grito de rabia enorme, le grita a su equipo como, denme algo que me sirva, y a partir de ese momento empieza a cambiar su juego. Una rabia bien utilizada a mí me puede servir para enfocarme en lo que quiero lograr. Una rabia utilizada a mí me puede servir para poner la pelota donde tengo que poner la pelota, ¿ya? Entonces, si yo hago un despliegue de rabia en el medio de mi casa o en el medio de mi oficina, alterando todo el sistema que tengo alrededor, no es la rabia la mala, está mal utilizada esa rabia, que es distinto. Y lamentablemente no hemos sido educados en la gestión de esas emociones. Entonces, el movimiento que generan no es el movimiento que queremos que ocurra. Las 5 emociones básicas, como les decía, nos han permitido sobrevivir a lo largo de la historia. Y una de las primeras emociones que emerge en nuestra historia como humanidad es el miedo. Y si bien es cierto, el miedo nos paraliza o nos invisibiliza en muchos casos, el miedo es un tremendo protector, un tremendo cuidador que nos defiende a veces de nosotros mismos. Imagínense un niño incapaz de sentir miedo. Ese niño incapaz de sentir miedo se tiraría por el balcón para abajo. Si fuéramos incapaces de sentir miedo, probablemente le pondríamos el pie al acelerador hasta los 250, 240, hasta donde corra nuestro auto. Pero hay una emoción que nos cuida y que nos impide hacer, como diría mi abuelo, lesera. ¿Ya? Entonces, el miedo como emoción es un tremendo guardián de nuestra integridad física y de nuestra integridad emocional. La alegría, por otro lado, nos conecta con la gratitud, nos conecta con la celebración, nos conecta con la apreciación de la vida. ¿Ya? Yo gracias a la alegría puedo
sentarme hoy en estas condiciones sumamente adversas, puedo sentarme gracias a la alegría en mi balcón, mirar a mis hijos y disfrutar que estén jugando abajo en el jardín a la pelota y estén muertos de la risa. Si yo fuera incapaz de sentir alegría, o sea, probablemente como humanidad hubiéramos desaparecido porque nos hubiéramos suicidado. ¿Ya? Nos hubiéramos echado a morir, porque la vida no es fácil, no es simple, y si no tuviéramos la posibilidad química de generar alegría, de conectarnos con la alegría, no podríamos conectarnos con la gratitud. Ahora, si yo la alegría la coloco en un espacio absolutamente nada que ver, hay una conversación sumamente densa, o estoy en un funeral y trato de colocar la alegría y no sé cómo colocarla, no sé cómo gestionarla en esos espacios, puedo efectivamente caer absolutamente fuera del tiesto. Tenemos por otro lado, esto es bien parecido a la película Intensamente. Tenemos que en donde están las emociones ahí dando vuelta todas y cumpliendo toda su función. La tristeza nos permite conectarnos con las pérdidas, nos permite conectarnos con el recuerdo, nos permite generar reflexión y nos permite la introspección. No es menor que poetas, artistas, escritores hayan redactado sus mejores obras en base o en entornos más bien tristes. Porque la tristeza nos conecta con un espacio personal y con un mundo de recuerdos, con un mundo de pérdida, con un mundo que en su luz nos hace valorar también lo que hoy tenemos. Y si alguien estuvo presente la semana pasada, como siempre, traemos al amor arriba de la mesa, porque el amor nos permite conectarnos también con otro tipo de cuidado, que es un cuidado más amoroso, nos permite conectarnos con la ternura y también con la intensidad. ¿Ya? El amor también nos permite conectarnos con la pasión. Y vivir la vida sin pasión, vivir la vida sin intensidad, vivir la vida sin cuidado, sin ternura, es sumamente difícil. Y a veces le damos cabida a ciertas expresiones del amor y nos olvidamos de otras, porque parecieran ser que son expresiones de debilidad. ¿Ya? No es menor que a los hombres de chiquititos les digan que los hombres no lloran, o que no pueden ser amorosos entre ellos. ¿Sí? Entonces, hay una parte emocional en lo masculino que se va endureciendo y se va formando una armadura que nos aleja un tanto del amor. ¿Ya? Y esas armaduras son las que yo los invito a ir desarticulando, a ir desarmando, para poder efectivamente conectarnos con el otro. Y aquí hago un link con la escucha que hablábamos el otro día, para poder escuchar al otro, para poder recibir al otro, para poder empatizar con los otros, necesito de mucho amor. Hasta aquí. Voy a terminar con la rabia y de ahí seguimos. Y de ahí les hago la pregunta. Y tenemos la quinta emoción básica, que es la rabia. Y
la rabia nos permite colocar límites, ¿ya? La rabia permite decir como, ¿sabéis qué? Hasta acá no me has llegado. Puedo tener miedo de lo que venga, puedo no saber qué hacer a futuro, pero esta situación yo no la voy a aguantar más. Y ahí yo coloco mis límites. La rabia me protege, por lo tanto, ¿ya? Pero también la rabia en su sombra destruye y causa mucho daño. Probablemente más de alguna o alguno de los aquí presentes ha dicho en discusiones o en momentos de rabia cosas que después dice como, pero ¿cómo pude haber dicho algo así? O sea, ¿con qué me conecto que logro sacar este daño desde mi corazón para causarle a otro? Entonces, la gestión de la rabia es sumamente importante, es sumamente útil para usarla cuando me tengo que focalizar, cuando tengo que de repente ir a ganar a otro, es súper importante. Y es súper importante dejarla ahí, en ese espacio, y no llevarla a donde no la quiero llevar. Muchas de estas emociones que las vemos puras se mezclan entre sí. Entonces yo a veces siento mucha rabia y lloro. Y termino conectada con la tristeza. O al revés, siento mucha tristeza y me conecto con el amor. Entonces, estos son como ductos que van interconectados a un mundo emocional que es muy rico, muy variado y muy fluctuante. Yo en un día puedo pasar por muchas emociones. Me puedo levantar súper contenta y de repente y tengo una reunión importante y voy súper preparada y se cae el internet y me da una rabia horrible. Y yo odio a mi compañía de cable y me quiero salir de mi compañía de cable y no doy más con la cuestión. Y después tocan el timbre y viene una amiga pasando y me saluda por afuera y me pongo sumamente alegre. Yo puedo fluir en un mar de emociones permanentemente. Ahora, ¿cómo navego sin que eso se transforme en un temporal? Es tarea para la casa. Es parte de lo que debemos aprender en este nuevo mundo que se nos abre. Porque además es muy fácil leer las emociones. Yo es muy fácil leer cuando tengo a alguien al frente que está apestada, que está triste, que está alegre. Me es muy fácil leer, por lo tanto es muy difícil mentir en relación a las emociones. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? Ya. Yo tengo una pregunta. Hola, Claudia. Hola, Jaime. Qué bueno verte en estos espacios. Y dije, ya me conecto para ver este tema que es súper interesante. Y la pregunta que quisiera hacer es cómo podemos, o sea, a lo mejor es un poco técnica, pero ¿cómo identificar una emoción? Una emoción, cada uno siente la alegría de distintas formas, entonces yo me pregunto, ¿cómo se puede homologar una emoción? Químicamente es un proceso similar. O sea, si lo viéramos, por ejemplo, a través de, no sé, de algunas secreciones cerebrales, podríamos decir que la alegría es siempre igual. Químicamente se produce la misma conexión química.
Y de ahí cada Ahora, uno vive su propio tipo de emoción, por decirlo de alguna forma, ¿no? está marcado por nuestra historia y por nuestro contexto. Si yo cuando chico, por ejemplo, yo emociono la tristeza igual que tú, pero si a ti cuando chico te dijeron que no podías llorar, que no te podías poner triste, que no era de hombres ponerse triste, probablemente tú la proceses de una manera distinta hacia afuera. No es que hacia adentro no se produzca, ¿ya? Se puede producir con menor intensidad, pero se produce igual. No hay nadie que no emocione, no existe el que no emociona, o sea, salvo psicópata tipo Criminal Mind, pero no Claro, y existe. desde ahí, ¿es viable la declaración de un bloqueo emocional? ¿Es, o sea, ¿es una declaración válida decir estoy bloqueado emocionalmente como que no siento emociones de una persona? Probablemente yo sí esté sintiendo emociones y no sepa cómo demostrarlas o cómo declararlas. Entonces el bloqueo se produce de acá para afuera. No es que yo químicamente no esté procesando emocionalmente. Perfecto. Gracias a esa pregunta tenía. De nada. ¿Alguien más? Ya. Entonces nos vamos a ir manos a la obra. Aquí es donde se arrancan varios y varias, ya, pero nos vamos a ir manos a la obra. Y yo les voy a hacer la siguiente pregunta y vamos a armar. ¿Cuántas personas tenemos? 15. Entonces armemos grupos de 3. 5 grupos de Perfecto. 3. Vamos a armar 5 grupos de 3 y lo que vamos a hacer es vamos a contestar esta pregunta. ¿En qué te han facilitado y en qué han obstaculizado en tu vida estas emociones? Ya, tengo listos los grupos, así que voy a empezar a designar. Es automático, así que no sé con quién les va a tocar. Así que tienen que La aceptar. pregunta que hay aquí, ¿en qué te han facilitado y en qué han obstaculizado en tu vida estas emociones? Entonces, a partir desde ahora se arman los grupos ya. Ya, allá se fueron los grupos. Todavía nos faltan algunas personas que entren. Sí, voy a estar moviendo aquí. Claudia, ¿cuántos minutos son por cada grupo? Dejemos 10 minutos para que conversen. Ya.
¿O será muy poco, 10 minutos? Hay 8 personas participando de los... ¿Y están en dupla o en trío? Tengo 2 tríos y una pareja. Ya, perfecto. No, 10 minutos está bien. Ya. Voy a mandar un mensaje. Pucha, me mandé un mensaje que decía hola. Al- A la sala principal. Y ahora sí. ¿Alcanzo a ir a buscar un vasito de agua? Sí, si alcanzas. Ya, ahí volví. ¿Cuántos minutos llevamos, más o menos? Qué buena pregunta. No sé cuánto llevaremos, 5. Unos 4 quizás.
Me gusta que conversen, qué pena que haya algunos que huyan de esta etapa. Sí. Igual cuando dijiste, vamos a la parte donde algunos se arrancan, y me preguntaste cuánto habían, obviamente era como 16, 16, 15. Volvían a aparecer 16 y era como que empezaban a irse, a arrancar. Arrancar, qué divertido. Cuando yo encuentro que es la parte más entretenida del taller. Hay alguien con una cámara ahí dando vueltas, que está tan divertido. Está como de, ¿Saliendo? sí, está como de TikTok. Ya lo haré volver a Nos la sala. faltan un minuto. Ah, ya. Tiempo. Ya, vamos a cerrar y ahí vendrán.
4 segundos. 3, 2, 2, 1. 1, 0. Abierto. Ahí volvieron. Ahí llegaron todos ya. Sí. Bienvenida, bienvenidos de vuelta. Me gustaría hacerle una pregunta. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue en esta conversación? ¿Qué apareció en esta conversación? Claudia, Puede partir quien quiera. ya, yo parto. Ya Lynn, la Lynn es Oye, mi ayuda, mi bastión. oye, me encantó porque me tocó con la Evelyn, que no la había visto hace tantos meses. Y la verdad es que primero nos dimos cuenta de que efectivamente las emociones, estas emociones son estas dos cosas, facilitadoras y obstaculizadoras, ¿ya? Y fue rico compartir desde la emoción, primero, y segundo, de efectivamente poder manifestar, aunque en este corto tiempo, alguna de estas emociones y cómo nos afectan directamente, y cómo tanto Evelyn como yo, digamos, nos ha tocado vivir alguna de ellas. Así que fue muy, muy interesante y muy entretenido poder conversarlo, aunque sea en este ratito cortito. Así que eso. Gracias, Lynn. Como quiero rescatar algo que dice la Lynn, normalmente como pensamos que para hablar de estos temas necesitamos mucho espacio. Y si los empezamos a hacer cotidianos, nos podemos dar cuenta que en un breve espacio yo puedo conectarme con este mundo que pareciera que habitara en otro lugar, fuera o dentro mío, pero muchas veces no conmigo, entre comillas, y puedo generar pequeños espacios, puedo generar pequeñas como burbujitas donde conversar de esto sin necesidad de que sea desde la gravedad, sino sino que desde un espacio exploratorio. ¿Quién más? ¿Cómo les fue a los otros? A las otras. A mí, ¿yo? Bueno, A mí me parece interesante como las miradas de la emoción negativa o de las emociones positivas, como de decir, esto es como que ha sido malo o esto ha sido bueno. Me parece me acordaba con la pregunta que tú hacías hace varios años atrás, en un proceso que estaba religioso yo, que me estaba confesando como cuando tenía como 14 años, me acuerdo que me sentía culpable yo decía porque odiaba a mi papá. Entonces fui a confesarme porque odiaba a mi papá. Y me acuerdo que el cura me dijo que las emociones no eran negativas ni positivas, sino que lo que determinaba qué clase de ser humano era, qué hacía con ellas. Y que yo podía matar a alguien amándolo. Y que esa era una mala acción. Entonces eso me acordé hoy día que me quedó bien anclado y de cómo en el fondo estas fuentes de energía emocionales, el desafío mío es cómo aprendo a ocuparlas, porque si no las ocupo se me transforman en un malestar. Me atrevería a decir que a lo mejor incluso hasta la alegría no manifestada podría transformarse en un malestar para mí. Ahora, es más fácil manifestar la alegría porque hay menos juicio frente a ello que manifestar la rabia. Pero me parece interesante cómo aprender a ocupar estas fuentes energéticas, emocionales, que son distintas. Y que a lo mejor
hay mucho poder detrás, pero el tema es como la ignorancia de cómo ocuparla. Y lo que tú dices es la clave de esto. Es, ok, el primer paso es conocerla. Las conocemos, conversamos sobre ella, tenemos una primera aproximación o en algunos casos mi segundo, mi tercera aproximación al tema, pero el paso siguiente es, ok, ¿qué hago para gestionarla? ¿Qué hago para manifestarla y que eso me sirva? Y eso tanto a nivel personal como organizacional. ¿Ya? Yo, por ejemplo, he trabajado en empresas de servicio en donde los protocolos de servicio tipo, hola, buen día, bienvenidos, pase, están súper declarados, sin embargo no hay alegría detrás. Y uno entra al lugar y no hay alegría organizacional. En un lugar que el servicio tiene que ver con que yo lo pase bien. Entonces, ¿cómo lo gestiono en forma personal para que no suene falsa mi alegría o mi rabia pierda poder o mi tristeza pierda profundidad? ¿Cómo hago para gestionarla y que efectivamente me sirva para aquello que yo quiero lograr? Que efectivamente me sirva mi tristeza para llevar a cabo un bonito proceso de duelo, por ejemplo. Entonces muchas veces yo niego mi tristeza y dejo truncado un proceso de duelo. Por miedo a veces a no meterme en mi tristeza, o porque la tristeza no es bonito que yo esté triste después de tanto tiempo. Entonces, ¿cómo lo gestionamos? ¿Cómo las ocupamos como llaves para abrir puertas de nuestra vida? Es el paso siguiente a conocerla. ¿Cómo le fue a los otros? ¿Aquí? ¿Ya? Nada, yo creo que fue una instancia súper interesante. Es un tema que en general uno no habla mucho. Y fue súper entretenido porque me tocó con Eduardo y Tamara, que yo no los conozco ninguno de los dos. Pero se nos pasó súper rápido el tiempo, no nos dimos ni cuenta que estuvimos 10 minutos conversando y sentíamos que, o sea, teníamos más o menos las mismas conclusiones respecto al tema de las emociones, de que, no sé, es la alegría y el amor finalmente lo que nos motiva a hacer más cosas, más que el miedo, por ejemplo. Y eso, estuvo súper interesante porque tal vez es un tema que uno ni siquiera conversa tanto con sus cercanos. Puede ser, no sé, no es un tema que uno tal vez converse en el día a día. Entonces, darse un espacio y conversar con personas que uno no conoce, creo que es súper enriquecedor igual. Efectivamente, es un tema que no conversamos mucho y que no vemos en ningún momento dentro de nuestra etapa formativa. No tenemos un curso de emociones en el colegio, por ejemplo. Al revés, muchas veces en el colegio son castigadas ciertas emociones. Son castigadas socialmente y muchas veces son castigadas por los profesores, en vez de conducidas, que tendrían otro resultado si fueran conducidas en vez de castradas. Tamara, Eduardo, ¿sí? ¿Cómo les fue a ustedes? Bueno, perdón, ahí sí. O sea, por mi parte, igual lo encontré una actividad bastante entretenida porque no es algo que hacemos comúnmente y de repente quizás es necesario y uno no se da el tiempo de conversar acerca de las emociones, conversar de
de repente cómo a uno le afectan las cosas, o quizás de repente nos preguntamos como, uy, seré la única persona que piensa de esta manera y que actúa de esta manera, y compartir ese tipo de experiencias con otra persona es enriquecedor. Entonces, a mí me gustó bastante la actividad. Súper. ¿Y Eduardo? Hola, ¿cómo están? Me pareció súper interesante la actividad, la instancia que se genera una vez que tú explicaste un poco o hiciste un barrido de estas emociones. Reflexionar con esas herramientas respecto del tema te va haciendo sentido varias situaciones. Yo me enfoqué un poco en la pregunta, expuse una situación que para mí fue perjudicial en lo laboral y que ocurrió hace poquito y que fue motivada por la rabia. Reflexionar sobre esa situación no sé, no quiero decir por estas herramientas, pero por lo que tú nos explicaste, me hace mucho sentido y me quedo con la frase en que efectivamente las emociones no son malas, sino que pueden estar fuera de contexto. Voy a compartir un poco, yo estaba en una reunión, un tipo me interpeló de mala manera, sin siquiera argumentar con una base lo que yo estaba exponiendo, sino que me trató que yo vivía en otro planeta y que lo que estaba hablando era tontera. Entonces, eso a mí me descolocó y yo lo puse en su lugar, no de muy buena manera, no le falté el respeto ni nada, pero alcé la voz y me comporté no acorde al contexto en el que estaba y no representando a la empresa, sino que más bien desde mi emoción, en el fondo, me olvidé por completo que estaba representando. Eso me hace pensar en que el contexto no era el adecuado. Espérame, que no te escucho cuando te das vuelta para allá. Sí, aquí estaba leyendo la punta. Lo que quería decir es que cavilé respecto del contexto, que el contexto no era adecuado y el movimiento que generó esa emoción no fue el correcto. Entonces, esto a mí me permitirá, digamos, en un futuro, antes de reaccionar, pensar en eso y poder un poco, si me veo enfrentado a una situación similar, poder un poco refrescarme y primeramente pensar en el contexto en el que me encuentro y cuál va a ser el movimiento que va a generar en mí esa emoción, como primera medida. Pero en resumen me pareció súper interesante la pregunta planteada con la explicación que tú nos entregaste en un comienzo. Hay un ejercicio que es sumamente bueno para, porque ¿cuál es el peligro que uno corre con las emociones? Es que las emociones se apoderen de nosotros o nosotros nos emocionemos tanto que seamos ciegos a evaluar, por ejemplo, en qué contexto estoy para hacer lo que estoy haciendo. Entonces, un ejercicio que es sumamente bueno es inhalar por la nariz, retener 3 segundos y exhalar suave por la boca en 4 tiempos. Inhalar en 4 tiempos, sostener 3 tiempos, exhalar en 4 tiempos. Y repetir este ejercicio hasta que yo rompa el patrón emocional, que eso ya daría para otro taller, porque las emociones traen patrones respiratorios y musculares. Ya la rabia no es así, po. Ya, ni la alegría es así, ni la tristeza es así. Ya, la tristeza, la rabia, el miedo tienen patrones
musculares, respiratorios. Entonces, al yo generar un patrón respiratorio neutro, lo que hago es como poner el auto en neutra. Y de ahí veo que marcha, y de ahí le pongo primera, y de ahí le pongo segunda, y de ahí veo si es que es necesario llegar a quinta. Pero inhalo en 4 tiempos, sostengo 3 tiempos, exhalo por la boca suavemente en 4 tiempos. Ese solo ejercicio repetido me va a ayudar mucho a romper los patrones que tengo y entrar como en un espacio emocional limpio, neutro. ¿Ya? Entonces, ahí Eduardo, por ejemplo, te podría haber servido en esa reunión decir, ¿sabéis qué? Las abuelitas eran súper sabias y es como, cuenta hasta 20 antes de. Esto es lo mismo, respire 4 veces, sostenga 3 tiempos, exhale en 4 tiempos. Inhale en 4 tiempos, sostenga 3 tiempos, exhale en 4 tiempos. Y eso nos va a permitir un reseteo a nivel neurobiopsicosocial y nos va a ayudar a estar más claro para ver qué emoción tomo y qué emoción utilizo. En vez de dejarme inundar por la emoción. Ya estamos, se me pasa tan rápido esta hora, ya estamos a 2 minutos de cerrar. Me gustaría que me dijeran como, ¿qué se llevan del día de hoy? ¿Yo? Bueno, Jaime. Me llevo el tema de las emociones, creo que es un tema grandote. Creo que no es como para dejarlo ahí como obviar que es algo que está pasando y que le pasa a algunos, sino que nos pasa a todos. Y me parece un tema demasiado relevante. Creo que hay que meternos más, o yo me voy a meter más. Tú sabes lo que necesites, me escribes, te mando material, vemos las respiraciones, lo que necesites. Yo, Claudia, creo que sin duda que se nos olvida a todos, pero a mí por lo menos, que las emociones hay que gestionarlas, ¿ya? Y ser muy consciente de que uno tiene la capacidad de gestionarlas. Como dices tú, en el día uno pasa por este mar de emociones, particularmente hoy en día, en que uno está sujeto a tantas presiones en lo externo como no. Estamos todos lidiando con escenarios muy distintos a lo que esperábamos o nos imaginábamos, y es muy fácil pasar de una emoción a otra rápidamente, y creo que ese saber cómo gestionarla y cómo usarla en beneficio de las cosas buenas que queremos hacer es súper importante. La respiración creo que la voy a empezar a usar al tiro. ¿Ya? Es súper útil, Lynn, súper útil. Yo crié a mis 5 hijos respirando. ¿Quién más? ¿Qué se llevan? ¿Alguien más? Yo quería, bueno, yo primera vez que participo en una de estas charlas,
Creo que cronológicamente me hubiese gustado fuese un poquito más extenso, haber ahondado o profundizado un poquito más en el tema de las emociones. Me pareció súper interesante. Yo soy una persona súper pasional y hay veces en que eso muchas veces me juega en contra. Yo me quedo principalmente con que las emociones no son buenas ni malas, con que hay que siempre ver en el contexto en que nos encontramos para saber cómo ellas nos van a mover. Y sin duda el tip de la respiración. Gracias, Eduardo. Estamos en la hora. Catherine, me despido. Les agradezco la participación. Recuerden que el próximo martes traemos otro tema que tiene que ver con el poder de las conversaciones y que está muy ligado también a este tema. Así que quedan cordialmente invitadas e invitados. Muchas gracias, Claudia. A nombre de la Cámara quiero darle las gracias a todos quienes se sumaron hoy día y que participaron de esta actividad. Gracias a ti, Claudia, y como ya lo mencionaba nuestra expositora hoy, este es un ciclo de 3 charlas, así que la próxima semana están cordialmente invitados. A la misma hora, a las 16 horas, vamos a tener acá la tercera sesión con Claudia. Ya antes de terminar, quiero pasar a un pequeño aviso comercial, solo porque creo que tal vez les pueda interesar. Nosotros en la Cámara estamos con un evento tipo Cyber para apoyar las empresas de regiones. Los invito a que ingresen a www.esaleregiones.cl. Son más de 110 marcas las que están participando y las ofertas duran hasta mañana. Así que los invito a entrar a la página y ver si hay alguna oferta que les interesa. Y nada, dicho eso, muchas gracias por acompañarnos hoy y los esperamos la próxima semana en la tercera sesión de este taller. Que tengan una muy bonita tarde. Muchas gracias a todos. Gracias, Claudia, también. Gracias, de nada. Gracias, Claudia. De nada. Chao. A todos. Chao, Jaime. Chao. Chao.